Estoy muy contento de poder moderar y recibir a estos disertantes de tan alto prestigio. Vamos a tener hoy un grupo de disertantes para poder atender esta cuestión y sobre también hablar las respuestas territoriales a la pandemia y al COVID-19. Y a este contexto, la mayoría de los disertantes va a atender y ocuparse de esta sesión temática a través de distintas presentaciones y distintos indicadores que se utilizan en su trabajo diario para poder ocuparse de la cuestión del desarrollo sostenible en medio de este entorno. Les recuerdo que vamos a tener interpretación, pueden acceder a los idiomas español, francés e inglés. Y la dinámica de la sesión será de más o menos 8 a 9 minutos para cada disertante y luego abriremos el primer grupo de preguntas y respuestas después de las presentaciones preliminares y después tendremos la segunda ronda y la sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos para cada uno. Ahora tengo la presión de presentar a cada uno de estos disertantes. Heriberto Tapia, especialista en políticas del PNUD. Michael Green, quien es el director ejecutivo de Social Progress Imperative. Priya Sur, quien es la coordinadora de la Alianza Global para Informar el Progreso en Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas. Carlos Cesa, el director de investigación del Instituto de Estudios para la Integración de Sistemas de Roma y coordinador de ESPON, el proyecto de metodología de medición de calidad de la vida territorial, y Claire Medina, representante residente adjunta del PNUD en Malawi, y Mario Villel, asesor economista de la Universidad de Florencia. Es un placer tener la posibilidad de discutir y escuchar también sus presentaciones. Permítanme ahora presentarme brevemente. Yo soy el director de investigación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es la organización global de autoridades locales donde tenemos una representación de 140 países. Y particularmente estuve involucrado en el proceso de informes, de presentación de informes de monitorización de distintos territorios a nivel local, donde se presentaron países de todo el mundo. Donde también se promovió las revisiones a nivel de los gobiernos locales y distintas revisiones voluntarias de cada uno de los participantes. Luego les voy a explicar cómo es que funciona esto. Luego también publicamos distintas revisiones locales sobre servicios y luego, bueno, esta sesión se va a enfocar en la diversión multidimensional del desarrollo humano. Vamos a hablar de la calidad de vida, el progreso social, la pobreza y los índices de medición de cada uno. Algunas de las presentaciones van a mirar los conceptos locales y otras desde enfoques más territoriales. Vamos a ver cómo se puede desarrollar una perspectiva más compleja sobre el desarrollo humano y el bienestar humano. Vamos a ver cuál es el progreso del avance en los ODS y cómo revisar los indicadores de desarrollo humano para poder integrar nuevas perspectivas a las soluciones para los desafíos que se ha presentado después de la pandemia y la consecución de los ODS.
el enfoque también en la pobreza, el progreso social, la calidad de vida, el costo del bienestar y las oportunidades de vida para la población. Luego voy a comenzar este debate con la presentación de Heriberto Tapia, quien está trabajando, como ya había mencionado, basándose en la experiencia de los indicadores de desarrollo humano y la mayor presión de toda la población sobre el planeta. Luego voy a dar la palabra a Michael Green, director de la Imperativa de Progreso Social, que es una organización sin fines de lucro, que tiene un enfoque sobre los indicadores de progreso social. Y por último, la última presentación de esta primera ronda va a ser Priya Sood, quien presentará la Alianza Global para informar el progreso en sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Ella ha coordinado el proceso de presentación de informes de los 16 ODS. Bien. Gracias, Edgardo, por la invitación. Voy a tratar de responder las preguntas desde el punto de vista desde la producción del último informe sobre desarrollo humano del año pasado. Tengo algunas diapositivas para mostrarles y tal vez, a ver si aquí tengo permiso para poder compartir también esto. Bueno, pero también para responder la pregunta y comprender cómo el mundo también recibe estas importantes presiones. Vemos los cambios que están sucediendo, vemos el impacto del COVID y el choque que esto ha tenido en distintas dimensiones, cómo ha estado afectando a todos los componentes del desarrollo humano, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también de la economía. Incluso también en términos de inequidad de género. Estos choques van a estar cada vez más presentes en nuestra vida y necesitamos también poder integrarlos en la forma en que pensemos sobre las políticas, en el desarrollo humano y en las formas en que pensemos en la medición del desarrollo humano. Entonces, estos choques son todos multidimensionales y están distribuidos de una manera desigual en el territorio. Actualmente vemos que esta es una nueva era geológica. Los científicos están comenzando a pensar en torno a esta nueva era de una forma diferente. Para dar un poco de contexto, estamos viendo cómo se está reemplazando ciertos modos de vida muy diferentes a los que eran hace 200 años. Solo para darles una idea sobre los desafíos, estas son proyecciones sobre el números adicionales de la temperatura y cómo está evolucionando hasta 2100. Esto nos muestra cómo para el final del siglo los países con bajo desarrollo humano van a tener temperaturas adicionales a niveles extremos. Esto es muchísimo. E incluso los países que tienen mayor desarrollo van a tener una reducción de estas temperaturas adicionales que ya tienen. Esto es un caso de no mitigación y en los casos de mitigaciones más moderadas va a haber un cambio. Va a haber una reducción del 50% en lugar del 100% como en muchos casos. Y por otro lado también van a estar también, todos estos efectos tienen una distribución desigual.
¿Cuál es la naturaleza de este problema? Es que a medida que nos hemos ido desarrollando, hemos creado presiones sobre el mundo. En este eje vemos cómo se miden estos impactos de la huella ecológica por cada habitante. Tenemos países que han tenido presiones menores y otras que han tenido grandes desarrollos humanos, pero una alta presión sobre la huella ecológica. En esta parte vacía del gráfico tenemos a los países que han tenido alto desarrollo humano, pero una baja presión planetaria. Las políticas de desarrollo también nos indican que el índice de desarrollo humano no es suficiente para guiarlas. Necesitamos guiar las políticas con otros indicadores. Tenemos que ver las formas, todo de una forma más sistémica. Y por tanto, las inequidades que estamos viendo y que generan la falta de equilibrio social se mueven en formas cíclicas. Estas inequidades ejercen presiones sobre el planeta, ya que no se absorbe el costo de los beneficios que generan el desequilibrio. La mayor presión produce más riesgos en términos del cambio climático y el mayor cambio climático produce estos choques que también afectan algunas inequidades más que otras. Para poder atender este problema, proponemos un enfoque que combina equidad, por un lado, porque necesitamos poder alinear propiamente de forma adecuada todos los incentivos, sobre todo para los sectores que son más vulnerables. En segundo lugar, la innovación, porque necesitamos soluciones nuevas. Y por último, la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, porque necesitamos valorar y mejorar la forma en la que cuidamos de la naturaleza desde una forma que ya no sea antropocéntrica. El informe nos propone entonces 3 distintos tipos de políticas: normas sociales, incentivos y regulaciones, y por último soluciones basadas en la naturaleza. Y esto es porque nuestras mediciones tienen el objetivo de brindar incentivos para movernos hacia incentivos y regulaciones que identifiquen mejor los problemas en estas áreas. Para darles un ejemplo, y esto también que les voy a mostrar es importante desde el punto de vista de las estadísticas territoriales. Mucho de esto está sucediendo al nivel localizado, bien local. Pueden ver la contribución, el aporte relativo de distintos grupos de ingresos. Y aquí tenemos también, también estas contribuciones muestran los distintos promedios y márgenes que existen entre cada uno. Y también tenemos la contribución de las poblaciones indígenas y nativas en el Amazonas, que como aporte es equivalente al aporte del grupo de mayor ingreso. ¿Qué pasa entonces con las condiciones de vida de estas personas, de estas poblaciones nativas que están intentando proteger el planeta? Hay una tendencia muy preocupante en cuanto a la muerte de distintos activistas ecológicos, que está creciendo en una forma desmesurada. Entonces, si el índice de desarrollo humano no nos alcanza para actuar, proponemos un índice experimental que vamos a llamar Índice de Desarrollo Humano Ajustado para el Planeta, que combina el índice anterior
con un índice de las presiones planetarias. Este índice está formado por dos variables distintas. Por un lado, la huella material por cada habitante y por otro lado, las emisiones de dióxido de carbono por cápita, por cada habitante. Ambas variables se van combinando en este eje, en el horizontal, el de desarrollo humano, y en el vertical, el de la presión planetaria. Esto ajusta un poco más la relación entre los países que contribuyen más a la presión planetaria, que son los más desarrollados, y que nos muestra la diferencia que vemos aquí en esta área. Para mostrarles también cómo está evolucionando, les muestro este otro gráfico que tenemos un eje horizontal del índice de desarrollo humano y en el vertical el de presiones planetarias. No hay ningún país que esté en la parte inferior derecha de nuestro gráfico, que es donde queremos que estén. Y es lo que es necesario en realidad para poder sostener nuestro desarrollo humano. Sin embargo, los países que son menos desarrollados tienden a estar hacia la derecha, pero también muy alto. Entonces, el desafío es poder cambiar esta tendencia y probablemente podamos también reducir el impacto de cada uno de los países y las implicancias de su desarrollo humano que tienen en su población, pero también sobre el planeta. Espero entonces luego sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Como les proponía, vamos a pedir a todos los participantes que quieran hacer preguntas que las envíen por el chat y vamos luego a volver a leer todas. Y vamos luego a abrir un debate en parte de todas estas preguntas. Luego vamos a también dar continuación al debate y para eso vamos a dar la palabra al segundo disertante, Michael Green, quien es el director ejecutivo de Social Progress Imperative. Por favor, Michael, adelante. Muchas gracias. Buen día, buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes. En cuanto al progreso de las sesiones, el índice de desarrollo humano de inequidades es importante. Se ha hablado sobre esto y para realmente encontrar la manera de poner esto en el centro del debate en nuestras sociedades, pues debemos pensar en cómo conseguir una herramienta para tomar mejores decisiones. ¿Cómo podemos crear algo que se pueda transformar en acción la toma de decisiones? Déjenme mostrarles algo, compartir con ustedes lo que hicimos. ¿Cuáles son las calidades de una buena sociedad? Son tres cosas. Es una que le da a todas las personas las necesidades básicas para sobrevivir. Agua, seguridad personal y después unos fundamentos o bases para tener un bienestar. Acceso a conocimiento básico, acceso a comunicación, a información, salud y bienestar. Y en tercer lugar, la oportunidad, derechos personales, inclusividad. Tal vez se preguntan por qué hacemos esto cuando tenemos los índices del progreso de desarrollo. Yo respeto. Y la brecha que estábamos tratando de cubrir es en realidad crear un marco que nos permitiera encontrar mejores mejores índices, incluyendo también distintas mediciones que nos permitan evaluar la calidad de vida, la libertad personal, etcétera. Por supuesto también que los ingresos por cápita son también parte de nuestro índice, pero no es lo único. Creo que podemos seguir hablando de esto y crear un mejor índice de desarrollo humano que no involucre tampoco tanto burocracia.
Y podemos hacer esto también analizándolo junto e independientemente de ciertos indicadores económicos. Cada uno de los componentes nos permiten encontrar también datos de excelente calidad para medir cada uno de estos conceptos subyacentes. Eso es lo que hacemos y así es como vamos desarrollando nuestro índice. Entonces, antes de que se lanzaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos dimos cuenta de que no había una alineación entre distintos indicadores y igualamos nuestros puntos de evaluación a los distintos ODS. Creo que es increíble que tengamos este consenso global alrededor de cómo podemos cambiar como sociedad los efectos del cambio climático, pero también me permito ser crítico. Si bien estamos intentando como naciones inspirar al mundo, por otro lado también son algo difíciles de comunicar. Y la base conceptual es algo complicada para estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que también tenemos que reconocer que estos objetivos son increíbles, son una herramienta práctica, pero presentan muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo lo que sentimos nosotros con el índice de progreso social es que podemos brindar una forma práctica de medir la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? Porque están creados a partir de otros indicadores que son mucho más útiles en este momento. Y el riesgo con los ODS es que podemos terminar con índices que no sean medibles y evaluables. Lo que hemos hecho con el tiempo disponible es que hemos analizado el progreso de los ODS con los ingresos por cápita, con los ingresos brutos por cada habitante. Pero esto no es todo el panorama completo, digamos. Los ingresos brutos no son lo único que tenemos por mirar. Tenemos que mirar otro progreso económico y crecimiento juntos. Hay casos como Nueva Zelanda, Costa Rica, que no tienen nada que ver con los casos de Ecuador, Guinea Ecuatorial, Qatar, por ejemplo. ¿Qué tan cerca estamos de lograr esto? Tenemos evaluados muchísimos países, casi la mayoría de la población mundial, y lo que vemos con respecto a los ODS es que sí, si bien hay progreso, no estamos ni cerca de lograr el progreso necesario para que se cumplan para cuando deben. Lo que vemos es que vamos a lograr cumplirlos recién en 2082 y creemos que también el COVID tiene un efecto muy negativo sobre esto que nos ha atrasado varios años. Y podemos demostrarlo con estos datos. Lo que también vemos con el índice de progreso social es que podemos utilizar estos objetivos para impulsar distintas acciones. Entonces, nos asociamos con distintos actores alrededor del mundo y para darles algunos ejemplos de cómo lo hicimos, uno de estos casos es la Comisión Europea, que nos brindó una estrategia impulsada para brindar cohesión. También trabajamos en India con el índice de progreso social en distintos distritos y vimos cómo se impulsaban distintas políticas alrededor del género y de igualdad. También lo hicimos en México, evaluando distintos estados, y en Sudáfrica, viendo cómo se resolvían distintos problemas. En este caso, lo que vimos es que hicimos un detalle demográfico y pudimos
descubrir cómo en los últimos 10 años ha avanzado el progreso en esta región, pero para otras poblaciones, como la población más joven, se ha atrasado. Este es otro ejemplo sobre cómo podemos utilizar el índice del progreso social a nivel de ciudades. Este es el caso de California. Hemos visto diferentes niveles con diferencias astronómicas en cuanto a ingresos. Si analizamos zonas como San José, el Silicon Valley, y esto permite también evaluar cómo se planifica el presupuesto para hacer luego nuevas políticas, etc. Entonces se puede ir tanto del nivel global y hacer todo el recorrido hasta el nivel local también. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Michael. Muchísimas gracias por este enfoque tan interesante. Y me gusta mucho ver cómo se puede mover el índice y esta herramienta desde nivel global a local. Ahora le voy a pasar la palabra a Priya Sood, espero que esté por allí, para que nos presente la Alianza Global para Informar el Progreso en Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas, que particularmente como el proceso de presentación de informes de los 16 ODS. Adelante, Priya. Muchas gracias. Disculpas por las demoras. Buen día. Estoy en el Zoom a través de Nueva York. Tuve algunos problemas de conexión, pero aquí me encuentro. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar. Primero quiero compartir mi presentación en la pantalla. Les pido unos minutos para ello. Un minuto. Todavía no puedo hacerlo. ¿Pueden ver mi pantalla? Como dijo Edgardo, represento Global Alliance, el progreso en sociedades pacíficas, justas e inclusivas, tal como dice el título. Básicamente, se trata de cómo los sectores multisectores pueden trabajar en la programación, el control y la información del índice de progreso social. Seguramente se preguntan, ¿qué es esto? Se los explicaré por qué nos enfocamos en los informes y cómo esto se conecta con lo que comentó Michael, cuáles son los desafíos y cómo podemos convertir en realidad la práctica. Tenemos una sociedad civil, el sector privado. Nos centramos en fortalecer en el control de los informes y las mediciones de los índices de progreso social. ¿Por qué es importante hacer informes? Como dijo Michael, esto puede verse como una herramienta política, pero los miembros se unieron a la Agenda 2030 han hecho revisiones voluntarias a un nivel alto en cuanto a lo político. Yo me enfoco en adquirir la acción, darnos cuenta en qué nos encontramos, tener un estado en donde encontramos las brechas, donde tenemos oportunidades. De esta manera podemos impulsar la acción y también vemos cuáles son las responsabilidades, las ciudades en donde se expresan todo esto y en cuáles son las fallas del gobierno y cuáles son los requerimientos para esto. Es una herramienta muy útil, es una herramienta nacional para definir cuáles son las partes interesadas que deberían juntarse para colaborar. Esta es otra forma de mostrar, es un nuevo objetivo
realmente tiene un sentido político, realmente es desafiante, es un poco controversial cuando se presentó, pero se obtuvo la aprobación. Es algo que en las Naciones Unidas se puede lograr un alivio de la pobreza a través de esto. Tenemos igualdad de género, se conecta a varios otros objetivos que son necesarios para hacer una medición de las multidimensiones de la pobreza y la falta de equidad. Como les mencioné, y creo que tal vez muchos de ustedes saben, hay unas revisiones nacionales voluntarias, hay revisiones nacionales que se realizan de forma anual y ese número se ha duplicado. Hay un interés incrementado en esto, en la importancia y el valor de las revisiones voluntarias. Se han mejorado también los reportes que se hacen sobre esto y también se comprometieron a varias partes involucradas cuando vienen a Nueva York. Sentimos que una de las formas sentimos que esta revisión nacional voluntaria es realmente útil, es un proceso útil, pero debemos avanzar un poco más. Tenemos la responsabilidad de cómo definir las responsabilidades y las brechas y cuáles serían las prioridades específicamente con lo que tiene que ver con el enfoque que nosotros tenemos. Tenemos este recurso para alcanzar una sociedad sin desigualdad e inclusiva. Hablaremos sobre la localización ahora social. Algunos de los desafíos representados cuando hablamos sobre esto, nos dimos cuenta de que no era tan inclusivo. Entonces, ¿cómo los Estados miembros hablan sobre el capital? Pueden o no quieren hacer consultas fuera de los círculos en los que se encuentran. Una de las formas en que estamos realmente resaltando cómo es crear una inclusión realmente significativa para encontrar una sociedad justa e inclusiva en el 2030, en la agenda de 2030. Sobre todo en las comunidades nativas, lugares donde hay desigualdades. En primer lugar, reconocer cuáles son los desafíos claves y primero informar eso, pero también tratar de hacer un trabajo sobre esto en las áreas claves y también cómo crear conciencia sobre este proceso. Una vez que uno participa en una comunidad inclusiva en todo el país, cómo mantenerlos para que participen y se involucren en este proceso. Esos son los puntos en los que podemos lograr inclusividad, crear alianzas y hacer consultas entre sí, lograr una creación de una comunidad y que tenga continuidad mientras se realizan todos estos trabajos. En cuanto a la participación de la CSO, cómo consultar con estos a través de diálogos, asociaciones, y también es una oportunidad para asociarse y ver cuáles son los informes en donde se encuentran puntos para resaltar. Y estos se realizan revisiones de revisión voluntaria. Los estados no pueden o no tienen la capacidad para hacer consultas. Entonces, las sociedades civiles pueden darles una diferente perspectiva porque pueden trabajar en las necesidades realmente específicas en lugares específicos en todo el país y a través de la sociedad civil es otra manera de organizarse y que los ciudadanos puedan participar también.
Hablaré un poco sobre los desafíos. Tal como dijeron los disertantes, hay muchos desafíos y es desafiante realmente hablar sobre los índices de progreso social, reportarlos. Y realmente hay mucha sensibilidad en cuanto al entorno político. Podemos ver cómo las asociaciones de datos se pueden construir conectando los sistemas de estadísticas con las sociedades civiles, con gobiernos locales, organizaciones internacionales y también el reconocimiento de que los índices de progreso social 16 no tienen demasiada información sobre la juventud o sobre muchas de las comunidades que mencioné anteriormente, por ejemplo, personas con discapacidades, realmente tienen oportunidades para ver cómo se puede volver a trabajar con organizaciones para generar esos datos, recopilarlos, generarlos, para tener un enfoque más centrado en todo esto. Tengo algunos ejemplos que puedo compartir en Guatemala. Por ejemplo, hay unos planes de desarrollo local que se están alineando y en Nueva York se hizo revisiones voluntarias y anteriormente no hubo revisiones nacionales en Nueva York. Les dejo aquí indicación sobre los recursos que pueden encontrar en línea. Muchísimas gracias a los 3 primeros disertantes. Tal como les prometí, ahora quisiera cederle la palabra a los participantes para que aborden o respondan algunas preguntas de los primeros disertantes en cuanto cómo es el ajuste del planeta, los índices de desarrollo social y las mediciones en cómo controlar los índices de progreso social, que es es uno de los objetivos más ambiciosos. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano o hacer alguna pregunta en el chat? Si no hay preguntas, tendré el privilegio de hacer alguna pregunta yo, algunos de los disertantes. Quisiera darles la palabra a algunos de los participantes. ¿Quién quisiera hablar primero? Les cedo la palabra a los participantes. Silvia. Silvia, ¿podrías decirme si hay alguien que levante la mano o nos indique que alguien quiere hablar? ¿Alguien de los participantes? ¿Quieres decir preguntas, Edgardo? Por el momento no hay preguntas, pero podemos continuar. Entonces voy a usar mi privilegio para preguntarles. Quisiera seguir el orden de los disertantes. Estamos atravesando una de las crisis más grandes luego de la Segunda Guerra Mundial en el mundo y una de las preguntas que mucha gente trata de abordar actualmente es cómo podemos conciliar las necesidades de recuperación económica que realmente afectó mucho a nuestras sociedades. ¿Cuál sería la transición para evitar cómo el planeta puede ayudarnos a abordar este tipo de debate en esta situación actual que estamos enfrentando? Este sería mi planteo, Edgardo. Algo interesante este año, en el 2021, que se espera que sea el año con los índices más altos de PIB. Desde el punto de vista económico, sabemos que tenemos algunos problemas
que aún estamos atravesando en cuanto a la crisis humanitaria y en muchas dimensiones. Lo que hacemos aquí es muy importante, es decir, intentar hacer mediciones de distintas dimensiones en cuanto al desarrollo humano, de manera de poder poner en primera fila ciertos aspectos que no se pueden capturar por el PIB por cápita. Y también para poner a la vista estas mediciones. Creo que ese es el primer paso, realmente tratar de capturar lo que interesa a las personas y, en segundo lugar, tratar de vincular esto a unas de las políticas que están actualmente utilizables. Por ejemplo, en los planes de recuperación, debemos realmente vincular los gastos en las acciones de progreso dirigidas a las personas, no sobre hoy, sino hacia el futuro. Es decir, necesitamos responsabilidad en cómo se utilizan esas inversiones para crear algo nuevo y mejor para el futuro. Debemos invertir en energías limpias, fomentar también el respeto hacia las personas nativas. Todo esto nos dará una mejor oportunidad para crear el tipo de sociedad y economía que necesitamos en el futuro. Me concentraré en estos dos aspectos, mejores mediciones y vincular a las políticas. Muchas gracias. Tengo una pregunta para uno de los participantes, que se las haré a Michael. Solo tenés 30 segundos o 40 segundos para responder la pregunta. Luego, sería, ¿cómo articular mejor la producción de datos y los informes de desarrollo en el proceso de toma de decisiones y las políticas públicas? ¿Cuáles son los desafíos que estas articulaciones implican? ¿Quién quisiera responder esto? Michael, Brian. Es una pregunta desafiante. Tengo algunas herramientas que estamos trabajando que son nuevas. Una de ellas es los servicios domésticos. Tenemos objetivos específicos en nuestros objetivos. También les invitaría a que revisen algunos de los estudios de caso. Sé que el Reino Unido desarrolló una plataforma con los estados y les pide a las organizaciones que llenen estas estadísticas e incluyan los datos ahí. O sea, hay muchas innovaciones en cuanto a la creación y también la recopilación de datos durante la pandemia de COVID y el confinamiento. Una de las formas que podemos consultar y ver datos en línea son realmente unas oportunidades, y no será una oportunidad si no tenemos los datos incluidos de allí. 30 segundos, Michael. Los datos son un problema. Todos los problemas que tenemos con los datos, por ejemplo, las mediciones se han realizado bastante mal. La calidad de las personas, por ejemplo, los problemas de problemas mentales. Los datos son problemáticos. Hay muchos datos, pero en cuanto a la toma de decisiones, tenemos iniciativas de datos. La toma de decisiones, cómo tomar todos estos datos para tomar decisiones. Tenemos los índices, unir todos estos factores en una sola medición. Eso ayudaría a tomar decisiones, ver en dónde nos encontramos y de esta manera tomar mejores decisiones. Creo que hay desafíos, pero también tenemos que tener en cuenta cuál sería la mejor utilidad que se puede hacer de estos datos. Muchas gracias. Seguiremos adelante. Más tarde iremos a la segunda parte, lo que llamo la segunda ronda de presentaciones. Les doy la palabra a Carlos, Claire y Mario. Carlos, César,
Es el director de investigación del Instituto de Estudios de la Integración de Sistemas de Roma, pero aquí nos presentará el territorio y la calidad de vida, los indicadores de calidad de vida. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Acabo de incluir en el chat el vínculo sobre el trabajo que describe con mayor detalles, pero de forma sintética, la investigación que les presentaré. En realidad, lo que dijo Edberto y la pregunta de la audiencia podría ser una perfecta introducción a mi presentación. Es algo que, por supuesto, no se acordó con anterioridad. En realidad, tenemos esta tarea, la medición de la calidad de vida del territorio. Nuestro enfoque aquí en Europa, nosotros nos especializamos desde la Unión Europea en investigación. ¿Por qué necesitamos hacer mediciones si hay distintos niveles territoriales? Esto sería nuestro enfoque. El progreso de las mediciones significa que hay descripciones simples para describir esto. Por supuesto, sería una respuesta compleja. La medición del progreso a través de el PIB o los indicadores de ingresos no es suficiente para abordar lo que es importante en las vidas de las personas. Aumentar la calidad de vida se volvió un objetivo clave para los que toman decisiones de las políticas en escalas territoriales. Además de que se aumentan las demandas de la participación de los ciudadanos en el proceso político. La calidad de vida territorial puede complementar a los indicadores de cohesión sociales y económicos para hacer mediciones de la calidad de vida en el desarrollo de los ciudadanos. Podemos integrar lo que estamos discutiendo ahora y también el enfoque que les presentaré en breve, en unos minutos. Es algo que promovemos como un enfoque para incluir distintas dimensiones en cualquier intervención que tengamos en Europa para la siguiente generación en cuanto a planes de recuperación y teniendo en cuenta las necesidades territoriales con mayor detalle. Nuestro enfoque está basado. ¿Qué significa la calidad territorial de vida? ¿Es algo general? Hay muchos indicadores que tenemos aquí y que hemos incluido en esto, tal como lo dijo Miguel, para tratar de responder la pregunta. Para nosotros, el enfoque no solo se encuentra en el desarrollo humano, sino si observamos esta descripción que adoptamos, la calidad de vida territorial es para cualquier vida humana. Eso significa la supervivencia y realmente florecer en un lugar basado en las condiciones económicas, sociales y ecológicas. Tenemos que hacer mediciones de las capacidades de todos los humanos. Todas teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y ecológicas que ocurren en ese lugar. La regla para representar el modelo del conceptual de la calidad de vida incluye 3 dimensiones que se las voy a presentar a continuación. Son esferas personales, sociales, económicas, es decir, también naturales, ecológicas, socioeconómicas y personales. Y 3 dimensiones de calidad de vida territoriales. En primer lugar,
lo que sería una buena vida o los habilitadores de una buena vida que condicionen en nivel territorial, ¿qué condiciones pueden habilitar? Por ejemplo, la vivienda y todas las necesidades básicas que son necesarias y los elementos de la esfera económica social y también de la esfera ecológica, que están vinculados a programas que desean crear, generar y ofrecer condiciones básicas para la vida. Y esto, la vida, digamos, una vida plena está dividida en una dinámica y en condiciones dinámicas que habilitan, en primer lugar, mantener las condiciones de supervivencia y, en segundo lugar, aspirar a tener una mejor vida en un proyecto de vida. Esto es algo que puede ser a nivel personal, pero también puede ser como un principio de vida en otros niveles y para otros seres humanos. Tenemos indicadores que miden la salud social, personal, la economía inclusiva y también un entorno saludable. Y también indicadores que indican las condiciones para tener una mejor vida, como el autoestima, por ejemplo, el desarrollo de la comunidad, la confianza en el ámbito social, en los productos sociales y a nivel ecológico, garantizar las condiciones para realmente alcanzar un enfoque ecológico. Esto significa que queremos dar mensajes claves para aquellas personas a cargo de crear políticas. Los habilitadores de una buena vida para las personas realmente tienen un valor significativo. Eso significa la necesidad de mejorar la vivienda, la salud, la educación, la movilidad, la infraestructura digital y los servicios de todos los lugares de acceso al trabajo, al consumo, actividades culturales y sociales. Todo esto es necesario para tener una buena vida, para que puedan inmigrar y no irse de un lugar. Luego, lograr el crecimiento personal. Eso se puede medir. Es la segunda tarea importante. Se puede hacer una medición a través de indicadores objetivos y subjetivos, teniendo los datos. Y también se pueden usar datos subjetivos. Luego, el crecimiento de la comunidad es importante también, un sentimiento de pertenencia y cómo los ciudadanos y son personas e instituciones con aspectos claves para un bienestar en el lugar. Luego, el crecimiento ecológico es clave para la calidad de nuestra vida. Vivir en armonía con la naturaleza requiere la medición de la mejora ecológica a través de nuevos indicadores ambientales para controlar los ecosistemas de salud y la biodiversidad en áreas urbanas y rurales, no solo en la intemperie. Sobre estos conceptos, mostramos simplemente que hemos desarrollado una herramienta que es como un indicador sobre la calidad territorial de vida. Los indicadores se han recopilado y se han investigado a nivel europeo en 3 regiones de Europa, lo que equivale a un subnivel subregional. Tenemos una situación que seguramente pueden imaginarse que son datos bastante pobres, pero hemos hecho un esfuerzo de mejorar la disponibilidad de las brechas de datos
porque el objetivo de este proyecto era mostrar cómo podíamos mejorar en el futuro. También aplicamos esto a esta imagen. Creo que tengo 1 minuto, 30 segundos para continuar. Aquí tenemos los índices a nivel europeo. Y lo último que quiero contarles para responder la pregunta de la audiencia, ¿cómo completar esta herramienta con datos? Necesitaríamos una onda de innovación y recopilación de datos para esta medición de indicadores de calidad de vida. Debemos vincular a los ciudadanos para realmente hacer mediciones a nivel local y entonces combinar los expertos y las oficinas de estadísticas, conectarlos en programas de calidad para que tengan un impacto en la calidad de vida territorial. Y esta sería la respuesta en cuanto a este enfoque. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a conservar algunas de sus palabras claves sobre cómo desarrollar datos y cómo tener un enfoque más centrado en la gente para la recopilación y el análisis de datos, sobre todo en cuanto a los indicadores complejos. Ahora paso a Claire Medina, es responsable de la planificación estratégica de Malawi. Nos introducirá al concepto de los puntos fuertes de las SDG de Malawi. Claire, te cedo la palabra. Muchas gracias, Edgardo. Veo ahora cómo han realizado todas las presentaciones, te agradezco. Vamos a hablar ahora de los puntos claves de los ODS que hemos utilizado como puntos claves para medir distintos indicadores de pobreza aquí en Malawi y utilizando también otros indicadores de los ODS. Lo que hemos realizado es un mapa de análisis de la pobreza y hemos visto distintas formas de procesar los datos sobre pobreza para poder formular nuevas respuestas. Básicamente es un enfoque que se originó también en países de Latinoamérica, si mal no entiendo, en países como Colombia, y se utilizaron en buenas iniciativas de cooperación en países que también utilizaban datos similares. Creo que es un momento muy diferente por el contexto y por los desafíos que tiene África como una región para implementar lo mismo. Pero bueno, hablando del desarrollo local, podemos aplicar esto en 2 distritos de Malawi. Así vemos también y para evaluar también la pobreza multidimensional. Tradicionalmente esto se medía viendo los ingresos en términos de dinero. Cuántas personas vivían con cierto monto por día, cuál era su nivel de consumo. Pero bueno, también eso fue útil, pero no es el panorama completo. Debemos realmente tomar otras dimensiones de la pobreza que tienen que ver con la experiencia de vida de las personas en Malawi, su acceso a la educación, a la salud, la calidad de su nivel nutricional y su acceso al agua. Y esto se basa en distintos y variados datos. Algo que habíamos también hecho hace unos pocos años, por ejemplo, en un registro universitario, que es básicamente un sistema que se alimentaba de distintos datos de
de bases de datos y programación de datos digitales y los integramos en un solo sistema. Y también luego tuvimos a distintos voluntarios sobre el terreno que recopilaban distintos datos. Y todos estos datos que se nos brindaron, no solo por el Estado, porque mucho de esto vino también del gobierno de Malawi, sino también tuvimos datos de otras agencias y ONGs, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos brindó esto? Lo que obtuvimos es un mapeo de los distintos estados que se pueden ver a nivel individual, viendo también, por ejemplo, indicadores individuales como la mortalidad, pero al mismo tiempo también juntarlos y ver cómo se van solapando las distintas dimensiones, creando estos puntos concentrados donde vemos dónde hay mayores solapamientos de problemas de pobreza. Y así podemos usar estos datos utilizando distintos índices y también observando directamente el mapa a nivel nacional o local, y vamos viendo también distintos problemas que surgen, por ejemplo, a nivel de vivienda. Y como pueden ver también en la izquierda, hay otros análisis de datos un poco más complejos que se pueden ver solamente sobre este indicador también de vivienda también. Y luego lo que también pueden ir viendo también a un nivel más individual es donde ven todo en rojo y azul. Entonces, en el contexto de una crisis en pleno surgimiento, en Malawi estábamos hablando también de cómo se manejan las distintas crisis. Por ejemplo, podemos medir en uno de los distritos, analizando a datos de trabajadores, de producción y distintos problemas en las viviendas. Y también pudimos ir viendo cómo las personas se adaptaban a los distintos cambios. Y esto también nos lleva al siguiente punto, porque es un sistema que responde a los datos y es interesante en sí mismo, pero no es el objetivo final. Lo importante es cómo respondemos a los datos. Y esto también se complementa por las acciones de una comunidad que desarrolle también planes de acción y que ya habían comenzado en Malawi. Entonces pudimos hablar sobre los desafíos que enfrentan y las acciones que podemos hacer para solucionarlos, analizando también, comparando sus testimonios con nuestros datos. Y es combinar todas estas fuentes de datos para generar distintos planes de acción que también prioricen distintas intervenciones sobre otras. Fue importante porque a nivel nacional los distintos ministerios, por ejemplo, educación, agricultura, ya estaban en planes de asegurar distintos enfoques en este sentido y en este mismo enfoque y con este mismo objetivo. Luego también tenemos datos de respuesta sobre estos servicios que pudimos generar con ayuda de otras agencias de Naciones Unidas que están trabajando también en Malawi, y básicamente vimos cómo el acceso a los servicios y la combinación de todos estos datos nos indicaban geográficamente cómo se ubicaban las diferencias dentro del territorio. Y pudimos reunir a varias agencias con distintos enfoques. Y eso nos vuelve a llevar también
al tablero que ustedes pueden ver a la derecha. Y básicamente lo que estamos haciendo es ver cómo esto está funcionando y cómo se puede mover la aguja de estas mediciones desde los casos más graves en rojo hasta los más simples en verde. Lo que queremos obtener y lograr es que haya una provisión de servicios destinados específicamente a las poblaciones que más los necesitan y que estos se puedan adaptar según sea necesario en todo lo que uno hace si es que esto no está funcionando. Es necesario ir cambiando sobre la marcha también. Por eso es necesario este sistema de seguimiento. Voy a detenerme aquí, espero no haberme pasado del tiempo, porque son muchos desafíos para discutir en este contexto de desarrollo, pero bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Gracias, Claire. No sé si mencionaste, pero sí hablaste de las distintas plataformas que yo conocí en Malawi, que son distintas iniciativas que ayudan a obtener un enfoque y un resultado de datos un poco más granular que nos aportan otras perspectivas. Ahora vamos a Mario, quien es el profesor asociado de Economía del Desarrollo en la Universidad de Florencia. Vos nos vas a ilustrar también sobre el enfoque territorial y también desde la experiencia de China. Vas a utilizar lo que llamas un enfoque multidimensional. Muchas gracias, Edgar. Es un placer estar aquí contigo y con el resto de los disertantes. Estoy fascinado realmente por sus presentaciones. Como veníamos diciendo, vengo de la Universidad de Florencia y tengo mucha experiencia, especialmente con el UNDP. Y hemos visto cómo poder monitorear y analizar nuestros datos a nivel territorial, analizando distintos fenómenos, no solamente la pandemia, sino también que hemos visto distintos problemas endémicos que no son globales, sino que están relacionados con cada contexto. A veces nos olvidamos de estos elementos, pero no en esta conferencia, no en este foro, porque nos estamos dedicando específicamente a este tema. Desde la experiencia territorial, utilizando datos oficiales y también otros secundarios, hemos podido ver, especialmente en relación con lo que dijo la disertante anterior, es ver estos datos y qué podemos hacer a partir de ellos. Utilizando los datos oficiales nos dimos cuenta de que también era importante confiar en datos secundarios, pues era importante ver también esto para ver cómo se estaba progresando en el desarrollo y en la consecución de los ODS. Es importante también incorporar la perspectiva local y de la comunidad, porque también es central para este debate. En los 70s esto se utilizaba de una forma muy distinta para el enfoque territorial y a nivel local. Y ahora nuestra atención está puesta en otras cuestiones como la pobreza, el desempleo y otros problemas de las naciones. Entonces, en el caso de China, es un país que se encuentra en una encrucijada. Y vimos también que era muy importante analizar lo que ya se había logrado, pero también ver lo que faltaba. Entonces, teniendo en cuenta el desarrollo humano sostenible, eficiencia, la sostenibilidad, vimos que no había casi datos en China sobre participación. Los datos eran, de hecho, muy limitados.
Entonces tuvimos que confiar en datos secundarios que nos ayudaran a medir también el avance en los ODS. Y fuimos creando este índice multidimensional de armonía, que fue muy útil porque nos permitió conjugar el desarrollo social con el desarrollo económico y también basarnos en el desarrollo económico, la sostenibilidad, el desarrollo social y la inclusividad dentro de cada ciudad, teniendo en cuenta también un montón de otras dimensiones sociales y económicas. Estoy yendo un poco rápido porque quiero completar mi presentación, pero esto es más o menos una idea si ustedes pueden ir leyendo lo que hemos ido haciendo. Luego también se pueden incorporar y relacionar estas dimensiones con los ODS y ver dónde también se pueden crear las mejores coaliciones. Ven que están todas, la igualdad, la estabilidad de vivienda. Y también vamos viendo cuál es la situación, pero cuál también es la estabilidad de esta situación en su avance. Con distintos tipos de fuentes también que hemos utilizado, como el Anuario Estadístico de China y también datos de otras organizaciones que son de índole secundaria. También luego pudimos ir viendo cuáles eran también los resultados, porque también esa es una parte importante del análisis. Entonces, pudimos ir viendo por año cuál fue el desarrollo económico, cómo también fue la estabilidad económica, mejor en unas áreas que en otras, y analizar China como un solo país, pero un país donde dentro también hay muchísimas diferencias a nivel provincial ya, por ejemplo. Y yendo todavía más en profundidad intentando localizar estos análisis, nos dimos cuenta de que hay grandes diferencias. Y si vemos el avance de los ODS en cada área de China y de cada uno de estos, diferenciándolos dentro de provincias y dentro de cada territorio, vemos grandes diferencias. Lo que nos indica que localizar los ODS es muy importante y que necesitamos todavía profundizar en este análisis, desde un desarrollo humano, desde un desarrollo económico, para poder ver también cuál es la participación y otros problemas que con frecuencia se dejan de lado. Entonces, lo que se ha hecho en China es intentar poder realizar esta medición, y es muy interesante ver cómo todo ha ido evolucionando, pero aún falta evaluar ciertas dimensiones que hemos encontrado solo en datos secundarios. Y hemos tenido que consultar a otros expertos para ver qué podemos hacer sobre estas dimensiones, que son la participación, que viene dada también por la organización de las instituciones, las relaciones sociales, que son el centro y de donde se parte la idea de participación e involucramiento con el avance de estos desarrollos, y vemos que el que falta desarrollar es el ODS número 16. También utilizando este mismo indicador en el territorio de Florencia, pudimos ver cómo se adaptaba este índice en revisiones voluntarias locales, con la ayuda también del análisis que hicimos con UCLG y con la UNUD. La participación es muy fundamental en este proceso, en esta transformación que puede llevarse desde las distintas agencias para realmente reflejar el progreso que se va alcanzando. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en un proceso de participación con vista a la Agenda 2030 y desde la Municipalidad de Florencia, viendo también el área metropolitana de Florencia.
estamos viendo cómo poder involucrar a las personas, a la gente y a la sociedad civil para que se unan en esta conversación sobre los ODS, sobre la consecución, el progreso que se está haciendo a nivel regional. Y para poder hacerlo, para poder hacer que la gente participe, hay que hacerlo a nivel local. Por lo cual como reflexión final, quiero decir la importancia de tener análisis multidimensionales. Porque así como veíamos que hay distintas áreas de China que se están desarrollando más rápido, vemos otros casos que no es así, como por ejemplo la inclusión social o el desarrollo ecológico, la sostenibilidad ecológica. Ahora vemos que con los datos que tenemos, todos nosotros demostramos nuestros análisis con gran confianza en nosotros mismos, pero este no era antes el caso porque es importante disponer de datos confiables. Si no, no es posible brindar el apoyo necesario a una sociedad que no es sostenible económica o ambientalmente. Luego, la disponibilidad de datos es muy importante porque a nivel local es más importante que nunca. Los disertantes y también yo hemos visto cómo es tan importante tener estos datos para analizar si estas personas han logrado prosperar. Y tenemos que ver si estamos realmente produciendo algo que esté reflejando la verdadera inclusión o exclusión social. Y la implicación, luego también en el siguiente punto de las políticas, es importante analizar, porque podemos ver cómo en ciertas áreas hay cuestiones como la inclusión social o la sostenibilidad ambiental que han sido dejadas de lado. Y es importante llevarlas adelante y que las personas y la gente sean parte del cambio y del debate. También vemos como ahora el tablero nos refleja muchísimas más limitaciones y muchas más nuevas dimensiones que antes no teníamos. Muchísimas gracias, Mario, a ti, al resto de los disertantes. Vemos la importancia del enfoque territorial en la exclusión y en el análisis de datos, cómo esto afecta también a los ciudadanos y cómo se refleja en su nivel de involucramiento en el debate. Ahora tenemos 9 minutos que nos quedan para seguir desarrollando este interesante debate que también el señor Carlos César nos había brindado, particularmente en el nivel local y cómo podíamos ir muchísimo más allá de los condados y departamentos para ir al nivel municipal o al nivel más local. Les cedo la palabra, no sé si cualquiera de los participantes tiene alguna pregunta y si no, tal vez yo puedo hacerles algunas preguntas a cada uno de los distintos participantes. Silvia o Mario, no sé si tienen alguna pregunta que quiera ponerse sobre la mesa. Pueden hablar también sus micrófonos y hacer las preguntas según deseen. Si no, yo voy a entonces avanzar y voy a ir con cada uno de los participantes. Tengo una pregunta para Carlos que quiero hacerte porque de la misma forma en que también hice una pregunta anteriormente a Heriberto, quería hacerte esta pregunta sobre la crisis y sobre la participación en Europa en cuanto al plan de recuperación para la próxima generación europea. ¿Cómo la calidad de vida territorial puede ser útil si vamos a discutir, ya sea con la Comisión o con gobiernos nacionales o locales,
cómo podemos utilizar esta estrategia para abordar inversiones en los próximos años o meses. Por favor, si podés responder en 1 minuto. Creo que básicamente puede ser de utilidad facilitar un cambio cultural en este sentido. Aún el plan de recuperación, todas las inversiones conllevan a crear condiciones para la productividad local y luego, gracias a la reducción en la productividad local, es directo para generar un impacto en la vida de los ciudadanos. Creo que básicamente también se puede abordar directamente algunas condiciones de vida que no están directamente relacionadas a este nivel. Abordarlas desde múltiples dimensiones y también en la calidad, que también se preguntó. La calidad de la vida en el territorio podría ayudar a identificar estos dominios en donde se encuentran las condiciones de vida y que no dependen directamente de los habilitadores de esto, sino de las condiciones básicas que están garantizadas para todas, que deberían estar garantizadas para todas las personas que viven ahí. Por ejemplo, los servicios públicos, los bienes públicos. También se debería valorar directamente esto en las jurisdicciones, porque de esta manera realmente se generarían las condiciones para que las personas crezcan, e incluso en el sector económico. Esta sería mi respuesta sobre estos temas. Tengo una pregunta para uno de los participantes, Miguel, sobre cómo comunicar, cómo diseminar los datos a los ciudadanos, a las comunidades, para generar una propiedad de la Agenda 2030. ¿Quién quiere responder? Claire, Mario, Carlos. Me gustaría comenzar y alguien puede agregar. Gracias por la pregunta. Realmente es muy buena. Y eso es algo que podemos continuar analizando para establecer el sistema. Es importante consultarle a las personas y qué es lo que van a hacer. También es importante darles comentarios sobre lo que están haciendo y cuáles son los resultados de lo que están haciendo. Una de los procesos es no solo tener los dashboards con la información y los datos, pero también segregar a nivel local para que realmente se pueda ver qué está ocurriendo. Eso significa implementar esto y saber si los indicadores tienen sentido y si están generando cambios. Los voluntarios tienen estos datos y para poder actualizar el sistema en tiempo real tienen muchas tablas y también tienen representaciones visuales con métricas y datos de lo que está sucediendo y para poder ver si algo está cambiando, para poder realmente tener esta conversación sobre el tema que estás planteando. Muchas gracias. Mario, ¿quieres agregar algo? Creo que lo que se dijo es bastante central. Es importante contar con lo que pueda generar acción, recopilación de datos y utilizar nuevas formas de recopilación de datos. Y al mismo tiempo, los datos no tendrán sentido, tienen sentido, pero no es suficiente si no somos capaces de trabajar y consultar estos datos y formar parte como ciudadanos de este proceso. Creo que es importante combinar estos dos elementos. ¿Y quién quisiera hacer este tipo de actividad para trabajar a un nivel local de desarrollo? Necesitamos mayor cantidad de datos desde las fuentes, tal como dijo Carlos, y también necesitamos más datos oficiales. Por supuesto que hay una gran necesidad de adquirir datos y también necesitamos mucha energía y recursos para participar
y también la participación ciudadana y generar responsabilidad para generar una sociedad resiliente. Esto es lo que hacemos en la Municipalidad de Florencia, que es la ciudad metropolitana. Trabajamos con personas de distintas municipalidades, especialmente jóvenes, y esto es importante porque también cambia la narrativa. Tal vez en Malawi se pueda cambiar también la narrativa y enfocarse más en los territorios e influir en los tipos de servicios que están recibiendo y también lograr una mayor responsabilidad. Muchas gracias. Si ya no hay algo más para agregar, estamos llegando al final de la sesión. Hacer un resumen de todo esto es difícil, pero al menos quisiera agregar algunos comentarios y reflexiones de mi parte. Todos los presentadores saben que hay una preocupación global de multidimensiones para hacer mediciones del desarrollo humano, del planeta, de la sostenibilidad, de la igualdad y de la gobernanza. En el debate giró alrededor de estos indicadores sobre datos, cómo controlar el compromiso y las evaluaciones que se llevan a cabo y también un seguimiento del progreso. Y el objetivo principal de todas estas metodologías deben ser claras y compartidas. Deben contribuir para la mejora de las asociaciones a todos los niveles, para que todos tengamos acceso a estos y para apoyar un enfoque humanitario. Hablo a través de una red global del desarrollo local e internacional. Esto es crítico. Tenemos que adoptar objetivos para el 2050, pero también debemos involucrar a las personas y partes interesadas para que tengan acceso a estos datos. Casi es imposible mejorar la planificación a nivel local y nacional e incluso a nivel global si no tenemos la información adecuada y los datos que contribuyen a mejorar la toma de decisiones en la realidad de las personas de nuestro territorio para garantizar el control y la evaluación correcta y construir un sistema de generación de datos más fuerte que integre no solo las capacidades para contribuir, sin la contribución y el ayuda de todos sería imposible. Deberíamos transformar el mundo y fomentar la revolución de datos. Las contribuciones hasta ahora y las iniciativas contribuyen a este fin, pero debemos reforzar y seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Hemos terminado esta sesión. Creo que tenemos algunos segundos. Me gustaría felicitarlos a todos y agradecerles por su participación y también a los organizadores por este Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Seguiremos en las siguientes semanas trabajando sobre esto en los siguientes meses. Muchas gracias Silvia, Juliano, a todas las personas que ayudaron en todo esto. También agradezco a los primeros disertantes, Carlo, Claire, Edgardo, Edilberto, Mario, Michael. Muchas gracias por sus contribuciones. Espero verlos pronto. Felicitaciones. Adiós.